El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 8 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, María José, ¿y tú? Súper bien, también. Qué bueno, me alegro. Mira, un poco resfriada estuve, pero ahora estoy mucho mejor. Sobrevivirás. Sí. Oye, 8 programas, ¿eh? Eso es más o menos 2 meses. Aprox, sí. Sí. Y sí. Cada uno de los programas lo hemos disfrutado, pero increíblemente. Estábamos hablando antes de... yo no podría hacer un ranking. Lo he pasado bien en todos. ¿De los mejores invitados? Sí. Nos superamos programa a programa. Es verdad. Y este programa, de hecho, también viene súper bueno. Sin duda. Sí. Oye, María José, en La Proclama, un elemento fundamental, ya lo saben los que nos han escuchado y los que nos han visto, es el archivo de la palabra. De ahí extraemos muchas de las cápsulas de audio que nos transportan al pasado, nos conectan con personajes notables y nos emocionan. Hoy vamos a conocer más sobre ese riquísimo archivo y sobre sus posibilidades. Sí, además para iniciar esta semana vamos a ir continuando con el objetivo de dar a conocer cada una de las secciones de la Biblioteca Nacional, y hoy nos vamos a asomar al infinito, y realmente infinito, mundo del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y sus variadas colecciones. Se viene bueno el programa. Sí, entretenido. Oye, te tengo que decir que estoy genuinamente emocionado. ¿Por qué? Porque nuestro primer invitado es parte fundamental de la historia de este proyecto que se llama La Proclama. Hace unos 10 años llegamos juntos a la Biblioteca Nacional. Yo a Comunicaciones, él a Memoria Chilena. Y junto con Marco Jiménez, que hoy día es el jefe de Extensión Cultural, decidimos hacer un podcast. Algo bastante innovador para la época. Claro, hace 10 años atrás, por supuesto. Y ese podcast lo bautizamos La Proclama. ¡No! Claro que sí. Soy yo la impostora, entonces. Y nos permitió conversar y entrevistar a personajes interesantísimos que estaban conectados con la biblioteca. Un poco lo que hacemos aquí. Entonces es como cerrar un círculo, qué sé yo, con encontrarse con parte de los inicios de lo que es este programa, este proyecto que nos gusta tanto. Y nada, quiero que tú sigas hablando de él, porque yo estoy conectado emocionalmente. Los archivos perdidos de La Proclama. Sí. La Proclama inicial, el proyecto cero, por decirlo de alguna manera. Estamos con Nicolás Rojas, hay que decirlo. Qué buen invitado. Buenísimo. Hijo único. ¿Cómo están? Súper bien. Muy bien. Yo te iba a preguntar, Juan Pablo, ¿tú lo conociste ahí, a Nicolás Rojas? Ahí lo conocí. Mira. Yo lo conocí por la tele a Juan Pablo. Sí, es que yo soy mayor, bastante mayor que el Nico. Claro, yo voy a contar que yo lo conocí cuando estaba en colegio. ¿En el colegio? Sí, en la estación Mapocho, sí. Ya, o sea, es un invitado totalmente de la casa. Exactamente, pero además es muchísimo más que eso, ¿En serio? Juan Pablo, sí, porque es periodista, además de ser una excelente persona, como ya hemos dicho, amigo de la casa, es periodista, escritor, conductor de radio y televisión, así que una persona con tanta experiencia como la tuya. Es muy conocido por su proyecto Ojo en Tinta, un medio, por si alguien no lo sabe todavía, un medio sobre literatura y vida cultural que se ha emitido en Canal 13C y luego también en Santiago TV. Fue periodista de artes y letras de El Mercurio, jefe de extensión y comunicaciones del Museo Violeta Parra. El 2014 fue incluido, imagínate, 2014 fue incluido entre los 100 jóvenes líderes de Chile por la revista Sábado. Tu mamá, mucho orgullo ahí. Mucho orgullo, buen cóctel. Sí. Yo creo que eso es lo mejor de ser líder, el cóctel. Sí. El 2019 estudió un máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo de la Universidad de Barcelona, y el 2023 asumió la conducción de Entrada Liberada, un programa de televisión dedicado a la exploración del patrimonio cultural y natural de Chile a través de sus espacios museográficos, que es
emitido por NTV. Además, por supuesto, ya lo comentamos, colega nuestro, porque conduce el programa El Semáforo en la Radio Universidad de Chile. Así que además de ser un amigo cercano, es una persona brillante, multifacética, y estamos súper contentos de tenerte acá hoy día, Nico. Oye, qué linda presentación, muchas gracias, y yo muy honrado de estar acá. He seguido los 8 capítulos y me parece que están haciendo un súper trabajo, así que felicitaciones. Gracias, Nico. Y a la Radio UNIAC también, y a esta alianza con la biblioteca, que son muy necesarios estos espacios. Sí, como no. Radio UNIAC nos hizo esta invitación y nosotros la recibimos con mucho honor y estamos tratando de convertir este espacio en una conexión entre el quehacer de la Biblioteca Nacional y todos aquellos interesados en ese mundo infinito de contenidos. Sí, gracias a Antonella, a la Muriela, a todo el equipo de Nacho, que siempre están ahí súper al pie del cañón. Sí. Oye, Nico, no puedo dejar de preguntarte para iniciar esta entrevista, ¿qué recuerdas de aquellos inicios de la Proclama? Muy lindos recuerdos, que lo hacíamos con mucho entusiasmo, en verdad, y grabamos a los mimos de Noisbander, Sí. la compañía de mimos, Sí. y entiendo que murió Rocío, que era una de las entrevistadas hace poquito tiempo, entonces queda ese testimonio histórico. A Luis Navarro me acuerdo que Sí, entrevistamos también, y teníamos como un comité de comunicaciones con Marco, con Juan Pablo, que sesionábamos y tirábamos ideas. Así que muy lindos recuerdos de la Proclama, y me parece que está súper bien esta propuesta actual. Me declaro un fan de la Proclama. Sí. Y que decimos darle esa continuidad, al menos de nombre. Súper bien, sí. Camilo Enrique estaría orgulloso de ustedes. Ojalá. Oye, Nico, pero además de este proyecto o esta primera parte de la Proclama, también trabajaste en Memoria Chilena. ¿Qué te acuerdas de eso? Bueno, un equipo muy interesante, muy comprometido, y en Chile para Niños y en la Biblioteca Nacional Digital. Sí. Yo me acuerdo que me sentaba al lado de María José Ferrada. Gran escritora. Que era la editora infantil, de Chile para Niños. Ojalá nos escuchara, qué honor sería. Ojalá Yo la tenerla adoro. algún día aquí La en el adoro. programa. Ella ha querido venir, María José, por favor. Como en la tele. Y me acuerdo, claro, de mis compañeros, de la Pati Riquelme, de Felipe Solís, de Víctor Quesada, estaba la María José Cumplido, bueno, la Dani Chute. Me acuerdo, un equipo bien interesante, lo pasábamos bastante bien. Me acuerdo que organizábamos cumpleaños una vez al mes. No sé si se mantiene esa tradición. Pero sí, y esta idea del digitalizar es democratizar, Sí. que creo Sí. que, bueno, mucha gente que nos escucha puede hacerlo carne, ¿no? Cuando están haciendo un trabajo para la universidad, es un súper apoyo. Nosotros, memoriachilena.com. No, claro, .cl. .cl. Sí, bueno, y la Biblioteca Nacional Digital, que mencionamos yo creo que todos los capítulos por alguno de los archivos que estamos comentando. Sí, y a nosotros nos sirve mucho para Entrada Liberada, que es el programa que hacemos en NTV, entonces un gran recurso, y siempre ponemos los créditos, Sí. pero es fascinante todo lo que está digitalizado y democratiza el conocimiento. Así que me parece que Chile está como a la vanguardia en esto, Sí. y esto es fruto del esfuerzo que ha hecho la biblioteca y sus trabajadores. Así que Sí. homenaje también a ellos. Homenaje en vida entonces, Memoria Chilena, Dani Sí. Chute, todo, bueno, Bueno. todo el equipo, Víctor Quesada actualmente. Sí. Bueno, pero una de las razones principales de la invitación a Nico es que este proyecto Ojo en Tinta, que ahora tiene esta bajada, que es Libros para Salvar el Mundo. Precioso. Cuéntanos un poco de eso y de la donación que hicieron a la Biblioteca Nacional Digital. Sí, bueno, Ojo en Tinta es un proyecto que nació el 2011. Me acuerdo que había movilizaciones por la educación. Ese era el Sí. contexto, ¿se ¿Los acuerdan? pingüinos? Creo que fue un poco después, y me acuerdo que en ese contexto con Patricio Contreras y Pablo Espinosa habíamos hecho la práctica en el Mercurio, en Artes y Letras, Ajá. y se nos acabó la práctica y un día nos tomábamos un shot y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos los temas que nos dijeron que no editorialmente en el Mercurio? No sé, entrevistar al MBL, un reportaje Claro. sobre literatura homosexual, por ejemplo, que eran temas que a nivel editorial no pudimos hacer. Y ahí nació Ojo en Tinta, como con 0 pesos, hace ya 14 años. Wow. Y ese proyecto ha evolucionado y es muy bonito porque es como una banda que invitáis músicos en distintas temporadas, ¿no? Por ejemplo, ahora invitamos a Sol Díaz, que va a ser la conductora del programa de televisión que estamos preparando. Ya. Y en esta banda, para el proyecto del podcast, invitamos a gente muy talentosa, a Janet Garcés González, Bravo. también conocida como Jan, Ujú. que fuimos compañeros de trabajo en la Biblioteca Sí, Nacional. claro, también fue Claro. parte de nuestro equipo. Claro Gran que amiga. sí, gran amiga y una gran persona, y una persona muy creativa también. Entonces creo que el éxito de la sonoridad del proyecto se lo debemos a Jan y a su trabajo incansable. Y personas súper diversas, ¿no? Está Dey Chapoiser, que es bióloga, la Victoria Ramírez, que es poeta y es periodista, Javiera Tapia, una gran periodista musical,
Joaquín Fermandúa también, que es sociólogo, y Pablo Espinosa y yo, todos hacemos distintos capítulos. Quisiera saludar también a Verónica Calderón en el diseño, Carola Sañartu y a Pía Vargas Moreira desde el equipo de comunicaciones. Y también a la Pamela Fuentes, que nos ayudó un montón desde el archivo audiovisual de la biblioteca, Nuestra la Sole, Pamela que nos Fuentes. apoyó, Sole Abarca. Sí. Oye, Nico, Sí. ¿y cuál es la razón de hacer este equipo multidisciplinario? Bueno, un tema de género también. Habíamos sido históricamente 3 hombres. Muy masculinizado. Muy Juan masculinizado. Pinta, en un principio. Pero fue como desde la casualidad y también desde el aporte que le puede dar una poeta, que le puede dar una periodista que sabe mucho de música, una bióloga, y creo que esa es la gran riqueza, que Sí, somos lo personas... de la bióloga me llama la atención. Sí, pues Dave Chapoiser está haciendo un doctorado en biología y tiene una visión, no sé, ella toma el tema de la ciencia, está escuchando uno sobre los campaneros de Santiago desde un punto de vista de una bióloga. Son 64 capítulos, y hay para todos los gustos, Sí, lo que se le ocurra. Está trabajando, de hecho, en proyectos de neurociencia en la DEICHA, sí, es muy capa y interesante. arte y cómo funcionan las redes neuronales a partir de las artes. Oye, este Salón de los Rechazados entonces parte como un poco como lo impresionista, siento, como... Claro, ojo en tinta, Claro. como el Salón de los Rechazados, sí. por lo menos en inicio. Claro, y bueno, y ha sido un eterno desafío cómo mantener este medio, pero creo que como a pura pasión, y tuvimos la posibilidad de postular este fondo de cultura, fondo del libro, que permitió financiar esta temporada de 64 capítulos que no hubieran sido posibles sin la colaboración de la Biblioteca Nacional. Así que relevar todo el archivo de la palabra que nosotros pudimos consultar en la biblioteca, nos pasaron lo que les pedíamos de algunos autores y pudimos construir podcast a partir de ese material. Justamente quería profundizar un poco en ese proceso, Nico, porque cuando hablamos del archivo de la palabra, nosotros ya llevamos 8 capítulos justamente escuchando muchos archivos de ese acervo, de esa colección. ¿Ustedes pensaban en un tema, en un autor o autora? ¿Cómo lo hacían como para ir acoplando este puzzle? Sí, hay como 2 formas de abordarlo. El primero son programas dedicados a una pregunta o a un tema que pueden tener varios entrevistados. No todos llevan archivos de la palabra, pero gran parte sí. Y hay otro que se llama Lecturas para Salvar el Mundo. Y ese es bien interesante que, por ejemplo, a mí me tocó hacer uno de con mucho cariño de Jorge Teillier, por ejemplo. Wow. Entonces revisé todos los audios de Jorge Teillier. Hizo unas pequeñas intervenciones biográficas, pero muy bonito cómo uno puede armar algo con ese material que está disponible en la Biblioteca Nacional Digital, y en 20 minutos puedes conocer gran parte de la obra de Teillier leída y hablada por él mismo. Sí, eso Sí. es invaluable. Claro. Una forma de acercarse Sí. a la obra muy cercana, porque está el sentimiento del propio creador, y eso solo se puede percibir a través de un objeto sonoro como los que están en el archivo de la palabra. Hay una humanización súper importante y muy potente con los audios. No, te quería decir, Nico, que claro, para terminar tal vez un poco el ciclo, decidieron donar estos programas a la Biblioteca Nacional Digital. Sí, bueno, nos parecía como el desde, en el fondo este material como en bruto que ustedes nos proporcionaron, donamos de vuelta el resultado, y que en verdad hay cosas muy lindas, y qué bonito que esto pueda trascender en el tiempo, ¿no? Cuando ya estemos bajo tierra, nuestro inexorable destino, que esto quede como un registro para la memoria del país, y creo que es muy bonito esa posibilidad que nos da la digitalización de la Biblioteca Nacional de crear desde un archivo, que podría ser algo muy denso, muy específico, como uno lo mete en una juguera y crea otra cosa que vuelve a la biblioteca. Sí. Son como pequeños Un producto también atractivo para Claro, la sí. gente, para tal vez nuevas audiencias, nuevas generaciones, y efectivamente me parece que estos capítulos de Libros para salvar el mundo han tenido muchas escuchas en las distintas plataformas. ¿Por qué crees que ha conectado también con el público? Yo creo porque hay interés en la gente, sí. y porque nos preocupamos harto de los detalles. Aquí quisiera volver a relevar el trabajo de Jan, como que sonoramente hay un súper esfuerzo en armar una atmósfera, es un trabajo súper que no se ve, pero que como podcast es muy atractivo, es muy amable. Y también desde lo visual, ¿no? Y ahí resaltar el trabajo de la Vero Calderón, de la Carola Sañartu. Hay mucho cuidado, bueno, y también el trabajo de la Pía, por ejemplo, en difundir, Pía Vargas Moreira, en difundir y en hacer que esto circule. Y es muy bonito cuando alguien pone un comentario como: me encantó este capítulo, no conocía a este autor.
es muy bonito como quizás no vamos a salvar el mundo, pero sí le vamos a abrir ventanitas a personas de cosas que no conocían y eso nos microcambia los mundos personales. Y no lo sabemos todavía, Nico. No sabemos, Uno siempre ¿no? se puede sorprender. Donald Trump no escucha mucho. Súper Mira, agresivo. ahí tenía No, mentira. Dos comentarios. Uno, Sí. que me parece linda la idea de esto, como pensarlo como pequeños ladrillos, ¿cierto? Tú puedes tener un ladrillo, puedes construir un puente, puedes construir un muro, puedes construir una casa. Siento que un poco el archivo de la palabra puede cumplir ese rol, y eso creo que es una de las cosas que vemos con Ojo en Tinta, libros para salvar el mundo. Sí. Y lo otro que te iba a comentar justamente es, más o menos, ustedes saben quiénes están escuchando el podcast, qué opiniones han tenido. Ya lo comentabas recién, pero un poco más como profundizar en eso. Sí, estamos cerca de las 60.000 escuchas. Estamos en Spotify, Ojo en Tinta, y en YouTube, Ojo en Tinta, totalmente gratuito. Y también nuestra idea es que esté lo más disponible posible. Por ejemplo, si una radio quiere transmitirlo, si una radio comunitaria. Claro. Buenísimo. La idea es que circule el conocimiento, que entendemos que también es público, ¿no? La base del archivo de la palabra también es eso, por eso está digitalizado. Claro. Y gente mayoritariamente de Chile y de países latinoamericanos, según lo que podemos ver. Así que nos tiene muy contentos poder llegar a distintas regiones también. Ujú. Que a veces podría ser una barrera esto de ir a la biblioteca, escuchar Sí. un cassette de Jorge Teillier y que te pueda aparecer en un feed de redes sociales y lo puedas escuchar en cualquier lugar del mundo. Ya, y también de otros países de Latinoamérica. Sí, de México, Argentina, Perú. Entonces igual es, qué bonito igual estos tiempos, ¿no? Creo que estamos como tratando de entender los tiempos en que vivimos, pero Sí. estamos llenos de posibilidades también, ¿no? Pese a las complejidades, a veces nos ponemos adictos a estos dispositivos, pero Sí, también tiene y cosas muy lindas para conectar con los Y demás. también voces tan potentes que están en contra del multilateralismo Claro. y quieren salvarse por sí solos y algunos países se están encerrando en sí mismos. Entonces todas estas iniciativas que están llamando nuevamente a conectar los países de la región, sobre todo a través de manifestaciones culturales que son tan cercanas y tan potentes, que dialoguen escritores de aquí con otros de la región. Todo eso forma una malla de ideas que es súper Sí. potente. Mi pregunta, Nicolás, es: ¿el mundo se salva desde Latinoamérica? Oh, yo te respondería que el mundo lo salvamos cada uno con pequeños actos. Como Gabriela Mistral, que decía, donde haya que plantar un árbol, plántalo tú. Yo cada vez soy más militante de eso. Y podemos hacer la diferencia, o yo creo que ustedes la están haciendo a través de este podcast, nosotros de Ojo en Tinta, y no sé, pues las personas, no sé, que alguien que hace un club de lectura está poniendo su granito de arena. Sí. Pero en verdad estoy esperanzado con las posibilidades que tenemos de, no sé, de poder conectar con los demás. Y lo que decía Juan Pablo, y lo que me preguntabas tú, tenemos capítulos, ponte tú, de una entrevista de Victoria Ramírez a Cintia Rimsky, que vive en Argentina. Sí. Tenemos autoras argentinas, peruanas, mexicanas. La Jan también hizo Clarice Lispector, ponte tú. Sí. Entonces, una forma de abordar distintas geografías desde autorías con una sonoridad súper bien trabajada. Así que, claro, el archivo de la palabra es muy importante, pero también abordamos distintos autores de distintas geografías. Ujú, sí. Y en distintos idiomas también. En distintos idiomas. Aprovechando el acervo y conocimientos de cada persona. Claro. Por ejemplo, el de la Yan. De la Jan, ¿no? En portugués, por ejemplo. Claro, Sí, sí, muy sí. lindo ese capítulo. Hay uno de Patricia Chavarría, precioso, que hizo la Jan también, que es como un viaje sonoro, que toma un tren y se va al sur y escucha las guitarras del campo. Son viajes muy bonitos que a mí me emociona mucho el contenido, porque fue súper complejo hacer 64 Claro. capítulos con un equipo tan grande también, pero creo que el resultado vale mucho la pena y qué bonito terminar algo también. ¿Por qué es súper complejo? ¿Cuáles fueron las mayores complejidades? Bueno, porque teníamos solo una editora de audio, entonces Ya. éramos 64 capítulos Wow. y dependíamos de muchas cosas, entonces fue como crear un sistema que finalmente fue que cada uno premontó los capítulos, le pasábamos los audios cortados y la Jan trabajaba una sonoridad, porque al principio era súper difícil, pues, Claro. como córtame de aquí, córtame Claro. de acá, y ahí volver a valorar el trabajo y la buena disposición de Jan, porque era mucho trabajo y salió súper bien. Se armaron cápsulas preciosas también, como dices tú, con una atmósfera, un color. Todas palabras que son como del lenguaje formal visual, pero que de verdad, si lo escuchan, van a notarlo inmediatamente. Sí, muy lindo. Además, quiero destacar, tuvimos hace un tiempo atrás como invitada a la Pame Fuentes, justamente. Muy bien. Que también nos contaba, preparando esta entrevista, que el podcast justamente de Ojo en Tinta va a ser uno de los primeros en entrar como colección de podcast ¡Qué al bien! archivo fotográfico y audiovisual, así que eso no es menor también. Sí, porque ahora
ahora también entra toda esa colección en un proceso para que finalmente esté disponible en Biblioteca Nacional Digital. Claro, catalogar, que también es un súper trabajo que no se ve, pero para que uno haga un clic hay un montón de trabajo ahí. Así es. Sí, y nosotros ya habíamos donado 2 temporadas de televisión al archivo audiovisual de Ojo en Tinta. Entonces, como también mantener esta relación institucional con la biblioteca. Sí, y que se tiene que mantener por mucho tiempo, porque me imagino Ojalá, que en tu cabeza hay muchas ideas de seguir creando nuevos proyectos. Tú que eres multiplataforma, radio, televisión, podcast. ¿Qué es lo siguiente para Nico Rojas? Lo siguiente es que vamos a grabar un programa que se llama Ojo en Tinta, el laboratorio de las preguntas se llama. Wow. ¡Qué lindo! Y que estamos con la Sol Díaz muy contentos, una talentosa ilustradora, y con Pablo Espinosa lo vamos a conducir y se estrena en octubre por NTV. Vamos a hacer 8 capítulos de 1 hora. Y nos vamos a preguntar, ¿es usted feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Estamos en crisis? Son capítulos temáticos que vienen... Las grandes preguntas Alfredo del Yar. ser humano. Hola. Sí, Alfredo Yar. Sí. Claro, las grandes preguntas, y en eso nos vamos a meter ahora, y terminando entrada liberada de NTV, que nos quedan 2 capítulos los lunes a las 22. Un ratito más, escuchan esto y después se En un pueden ratito más, ir a tomar pues. 11 y Claro, después... eso. Escuchan la Oncecita, otro podcast muy bueno. Y después a las 22 horas en NTV, y estamos con harta cosa igual. Entonces, como en muchos proyectos, pero muy entretenido, durmiendo poco, pero con un motor ahí muy incombustible. ¿Y en entrada liberada fueron a la Biblioteca Nacional? No fuimos. Mira. En Ojo en Tinta fuimos, pero claro, estamos más focalizados en museos. Entonces, técnicamente, pero en Ojo en Quedamos Tinta fuera. vamos a ir, te adelanto que vamos a ir en esta nueva temporada. Técnicamente Si nos dan tenemos- permiso, pero yo espero que sí. Técnicamente tenemos el Museo Medina. Desde ya estás El M&M, autorizado. museo- Desde ah, ya muy estás bien. autorizado. Muchas gracias. Te firmo aquí. Estamos haciendo negocio el acá. permiso. No, En vivo. de hecho, les adelanto que está en nuestra planificación, así que vamos a cumplir la palabra. Necesitamos ver ese documento. Bueno, justamente hablando de eso, Ya. y para que quede aún más clara la hermandad que existe entre Ojo en Tinta y La Proclama, Vamos a firmar un convenio. ¿No? invitado- Ya. les invitamos entonces a nuestros auditores y a todos quienes nos vean también, y a Nico, por supuesto, a disfrutar de nuestro archivo de la palabra. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. María Luisa Bombal fue una escritora chilena reconocida por su estilo lírico y su exploración de temas femeninos y existenciales. Nació en Viña del Mar y se trasladó a París para estudiar, donde se introdujo en la literatura y el teatro. Regresó a Chile y luego vivió en Buenos Aires, donde publicó sus novelas más destacadas, La Última Niebla y La Amortajada. Es considerada una de las escritoras chilenas más importantes del siglo XX y su obra ha influenciado a generaciones de escritores y escritoras. En 1972, la escritora y periodista argentina Victoria Pueyrredón entrevistó a María Luisa Bombal. Desde la colección de cintas del Archivo de la Palabra, escucharemos un fragmento de la conversación entre estas destacadas escritoras, ambas con amplias carreras en las letras latinoamericanas y en sus respectivos países. ¿En su obra siempre influye su yo y su vida o no? Sí, hay mucho de mí en mi obra. ¿Cuál de sus obras prefiere? Hay un cuento mío que se llama Los Secretos. Es en el que menos se han detenido. Sin embargo, yo lo considero algo muy misteriosamente serio dentro de mi obra. Cuénteme alguno de los momentos más felices de su vida en cuanto a usted como escritora. Fue en la Sorbona, en Francia, cuando cursaba mi licenciado en letras, y Fortunato Ostrovsky, gran profesor de literatura, elogió un cuento mío entre 100.000 más de nosotros, sus estudiantes. Algo como un concurso de cuentos escritos sobre el mismo tema. Nunca tuve mayor impresión que al oír resonar un nombre, Marie-Louise Bombal, por todo el anfiteatro. Había seleccionado solo 4 cuentos y el primero era el mío. ¿Usted cree que es un gran factor la casualidad en la vida? ¿O fue la suya?
En mi vida no hubo casualidad. No. A mí nada me ha sido fácil. Me ha costado mucho realizarme. Todo he debido hacerlo con dificultad y mucho trabajo. ¿Está conforme con su obra? No quiero ser pretenciosa, pero sí, gracias a Dios, estoy conforme. ¿Qué novela ajena le hubiera gustado escribir? A mí, Victoria, de Knut Hamsun. Es su primer libro, muy poco conocido. Es una novela de amor, preciosa. ¿Y de latinoamericano? Claro, me hubiera gustado escribir Don Segundo Sombra, naturalmente. Y los cuentos de la selva de Ricardo Rojas. ¿Qué importancia le da a la técnica en la literatura? Tanta importancia como a la inspiración. ¿Qué les pareció? Mágico, ¿sí? Volver a traer al presente estos autores tan potentes que están en nuestro inconsciente, escuchar su voz, a mí me emociona mucho. ¿Y a ti, Nico? También, que decía como que no hay casualidades en la vida. Eso me parece una idea de fuerza muy importante. Sí. Y nos pasaba también que en Ojo en Tinta nos metíamos mucho, escuchábamos todos los audios de los autores y es muy entretenido ir armando un puzzle con eso, que es lo que uno quiere destacar. Y que está disponible en el Spotify de Ojo en Tinta, en el YouTube de Ojo en Tinta, y nos pueden seguir en las redes sociales como Ojo en Tinta. Perfecto. Sí, solamente destacar que no solamente entonces está el archivo de la palabra que ustedes pueden escuchar de manera íntegra, por supuesto, en Biblioteca Nacional Digital, sino que también esta nueva lectura, esta nueva mirada que tienen todos estos profesionales, este abanico de profesionales que nos habla el Nico hace un ratito, de la ciencia, de la literatura, del periodismo, de distintas áreas, así que la verdad es que súper recomendado Ojo en Tinta, Libros para Salvar el Mundo. Nico, infinitas gracias por haber venido a La Proclama, que es tu casa. Qué lindo, muchas gracias. No, gracias. Admirador de usted y de Camilo Enríquez, que creo que es una gran figura. ¿Cómo no? Se llamaba Quirino Lemaches. Él se cambiaba era como su seudónimo. ¿En serio? Claro, Quirino Lemaches. Homenaje a donde esté, don Camilo Enríquez, le agradecemos mucho. Muchas gracias, Nico. Sí. Nico, esperamos tenerte otra vez. Muchas Suerte gracias. en todo. Suerte a ustedes también. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a continuar entonces, porque en la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir. Siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. El panorama que vamos a recomendar hoy es un imperdible. Vamos a seguir hablando de gente muy querida y muy admirada porque el gran tecnólogo y súper experto de nuestro archivo fotográfico y audiovisual, Rodrigo Invernici Rojas, tal vez la gente de Rojas tiene mucha sorpresa, dictará la charla magistral Historia de la grabación magnética. En la charla se repasarán los hitos de la grabación magnética, considerando su desarrollo en distintos lugares del mundo y su evolución en los diversos soportes de almacenamiento. La invitación entonces es para el miércoles 9 de julio, por favor, anótenlo, a las 12 horas en la Sala América. Por supuesto, la entrada es liberada y están obviamente todos invitados e invitadas. Aprovechamos de mandarle un gran cariño a Rodrigo Invernici, quien además ha sido responsable de la gran mayoría de los audios que hemos escuchado en estos 8 capítulos. Es parte del equipo. Tal cual, con Vero Méndez también. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, hola, este es un saludo muy especial de Radio a Radio. Su amigo Pablo Aguilera de Radio Pudahuel para esta nueva radio que surge en la UNIAC, a las cuales le deseamos toda la suerte del mundo. Qué lindo además el desafío en un momento en que las plataformas invaden todo, que haya gente romántica, visionaria además, que se preocupe de la radio. Así que para Antonella y para Muriel, toda la suerte del mundo, que les vaya muy muy bien en este nuevo desafío. Y arriba la radio, especialmente en este caso, la
Radio UNIAC. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaycy Paola Jiménez Cárdenas. Estoy cursando tercer año de psicología. Estudio en modalidad vespertino. La experiencia en esta universidad ha sido súper marcadora para mí en cuanto al sacrificio que vengo a estudiar a este lugar. Y me gusta mucho la UNIAC porque tiene mucho reconocimiento y tiene mucha reputación. Me gustan sus modalidades. También me gusta mucho la flexibilidad que hay en los 3 tipos de horarios para poder uno estudiar. Esta radio se hace con tus voces, con tus historias. Radio UNIAC. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Diego Barros Arana fue un historiador y educador chileno del siglo XIX, cuyo legado más importante fue la monumental obra titulada Historia General de Chile, escrita entre 1881 y 1902 y publicada en 16 volúmenes. Creado en 1990, el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana tiene como misión desarrollar investigación al más alto nivel en las áreas de historia y ciencias sociales, promover la publicación de monografías y colecciones de fuentes que, junto con poner en valor el patrimonio cultural, ofrezcan nuevas interpretaciones de la trayectoria histórica y realidad nacional, además de desarrollar actividades de extensión que permitan dar a conocer a la comunidad académica sus trabajos y la de los investigadores y profesionales de la Biblioteca Nacional. Hoy nos acompaña Jaime Rosenblit, doctor en historia. Estudioso los circuitos comerciales en el Pacífico Sudamericano en los siglos XVIII y XIX y de la navegación en las costas de Chile y Perú en los siglos XVI y XVII. Además de ser investigador de Barros Arana desde el 2007 y desde el año pasado es su director subrogante. Además de investigar, acompaña a los autores y autoras en su proceso editorial y colabora con distintas secciones de la Biblioteca Nacional, aportando contenidos para actividad de extensión. Así que, muy bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿qué tal? Bien, Jaime, felices de que estés aquí con nosotros, acompañándonos en La Proclama, en Radio UNIAC. Oye, Jaime, la primera pregunta, ¿por qué este centro de investigaciones de la Biblioteca Nacional lleva el nombre de Barros Arana? Mira, pienso que ustedes lo dijeron al comienzo, es la monumental obra de Barros Arana la que ya le da un mérito y un peso para que la Biblioteca Nacional tenga esta institución dedicada a la historia y a las ciencias sociales bajo ese nombre. Además, la biblioteca es, digamos, el custodio del patrimonio cultural de la República, de los valores liberales, en el sentido liberal del siglo XIX, laica, en fin. Entonces Barros Arana representa esto. Pero además yo creo que también hay que buscar un poco la historicidad de los conceptos, de los términos, incluso de los nombres, y pensar que 1990 es el momento que está partiendo de la transición. Claro. Que el país viene de una división grande, de primero en lo inmediato dictadura, democracia, pero no olvidemos que el país la sociedad venía bien dividida ya un par de décadas antes. Entonces la historiografía, las personas que cultivan la historia también son parte de esa misma división. Entonces evocar a Barros Arana es evocar a un punto de partida en común, ¿no? Porque Barros Arana es un estudioso de la historia de Chile desde los habitantes originales, parte también con los viajes que avistan por primera vez la costa de Chile, ¿no? Los que dan la vuelta al estrecho, y él está escribiendo en un momento de cambio importante, es decir, el Chile que nosotros podemos decir el que nace a la vida republicana es un Chile muy austero, que está geográficamente limitado, Copiapó, Río Biobío, más allá está el desierto, está Bolivia, al sur son en la frontera, territorio mapuche.
Y Chile tiene un cambio grande después de la Guerra del Pacífico, o sea, no es solo territorial, hay una inyección de recursos formidable, y hay, a diferencia de Chile, que nace la República, un Estado que dispone de una cantidad formidable de recursos para hacer cosas. Es un gesto de unidad, entonces, llamarlo claro, Barros Arana. Sí, es un gesto de unidad, o sea, es un punto de partida común, y los historiadores que están metidos en Chile, o sea, en temas de historia de Chile sobre todo, cuando empiezan un tema y saben poco o nada, Barros Arana te da los datos principales. O sea, es un punto de partida. Es un punto de partida que tú después puedes compartir o puedes discutir, pero claro. Barros Arana es un punto de partida casi obligatorio. Y en el centro de investigación, ¿cómo sería un poco como el día a día de ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las principales tareas? Pesadas responsabilidades descansan sobre mis hombros. Mira, a ver, nosotros tenemos, como ustedes también dijeron al describir nuestro centro de investigación, es, claro, investigar y también publicar. Entonces, con el tiempo, claro, va cambiando la dotación, van cambiando los recursos, y tenemos esa doble función, futbolísticamente la polifuncionalidad, ¿ya? Entonces, cada uno de los integrantes, bueno, habemos 3 de 5, 4 en realidad, que tenemos temas de investigación, pero que tenemos que combinar con la edición. Contemos quiénes conforman el equipo. Iba a preguntar si son todos historiadores de partida. Claro. No. Mira, Mariel Rubio, ella es profesora de historia, ella sí que lleva la pesada carga de la dimensión administrativa presupuestaria de la realidad. Mujer clave. Claro, y para nada pesada, un encanto. Sí. Es un encanto, sí. Entonces ella se interesa, claro, en temas de educación, siglo XX, rol de la mujer. Macarena Ríos, ella es historiadora, está a cargo ahora de la conmemoración del centenario de la donación de José Toribio Medina. Claro. Yo creo que en algún momento van a hacer un programa con ella. Mira, todas las semanas estamos nombrándola, así que ya se viene. Ya se viene Macarena. Gastón Carreño, que él es antropólogo, su especialidad es, digamos, los registros visuales de los pueblos originarios en distintos momentos. O sea, no solamente un habitante originario, digamos, en su estado natural, sino que también cómo se van adaptando a la vida urbana y a los cambios hasta llegar al presente. Arturo Molina, que es ahí también un hombre clave, que es el que hace los libros, el diseñador, diagramador, editor, vigilante del correcto uso del lenguaje, entonces, de la estética también. Y la estética, que es una dimensión que él cultiva de una forma muy, muy notable. Sí, muy fino. Y un servidor también, porque también yo también soy, te dijeron, historiador y tengo mis temas. Entonces, cada uno va combinando. Entonces, ahí yo voy repartiendo las cargas, en el sentido de que cumple con la misión institucional de hacer un acompañamiento editorial, y después sigue en lo tuyo, vas combinando. Entonces, ahí uno tiene que buscar la armonía. Y por supuesto que estos profesionales de excelencia funcionan provocando una sinergia enorme que le da la reputación que tiene el Centro de Investigaciones Barros Arana. Sí, estamos hablando harto del trabajo en equipo, con un poco lo que comentábamos también con el Nicolás hace un rato. Creo que es súper interesante cómo se revelen también, cómo las distintas experiencias, las distintas profesiones, miradas. Dentro de eso también quería preguntarte, Jaime, ¿cómo eligen los autores y temas para trabajar en el Centro de Investigación? Bueno, afortunadamente ya los autores nos buscan. Ahí está, la reputación del centro. La buena reputación del centro, el hecho de nosotros recibir manuscritos como propuestas editoriales,
Y nosotros eso transformarlo en un libro lo más cuidado posible, es sometido a evaluaciones externas. Entonces, mucha gente que ha pasado por el proceso de selección editorial, claro, después a cambio le podemos pedir más evaluaciones, pero la gente que evalúa también se da cuenta que es un filtro bien fino. Entonces eso mismo los motiva para o ellos presentar sus textos, o conocen gente y la proponen. No ha pasado, porque son textos, la inmensa mayoría son tesis doctorales, hechas en Chile o el extranjero. No ha pasado a nosotros tener un filtro mucho más severo que las comisiones de tesis en las universidades. Entonces, son de temer. Es alto estándar. Es alto estándar, además que tú vas te vas haciendo un espacio en el medio, la gente que trabaja ahí, o sea, si está en el centro ya de afuera la conocen, y vas estrechando relaciones con otros colegas, entonces ese intercambio también te enriquece, porque te abre a temas nuevos, te abre a personas a las cuales pedirle su opinión, que te lleguen sugerencias de textos que, si estuviéramos partiendo, no llegarían. Claro. Y estos temas y estos autores que ya pasan ese primer filtro, tienen luego que encajar o corresponder a algunas colecciones o líneas editoriales que ustedes ya tienen establecidas. Claro, nosotros trabajamos en base a 4 colecciones principalmente, Sociedad de Cultura, que la llamamos también la colección negra por los colores que tiene, Fuentes para la Historia de la República, hay también Fuentes para la Historia de la Colonia, que está un poquito dejada, pero ya vienen 2 títulos en los próximos años ahí, que recibí unas propuestas bien interesantes. Claro que hasta que se concreten pasa tiempo. Estamos trabajando con el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Católica, Instituto de Historia, una colección compartida que se llama Biblioteca Recorridos, que es parecida, en el estándar o el origen de los textos y también la evaluación. ¿Cuáles son los temas que entran en esta Biblioteca Recorridos? Yo te diría que tenemos la intención de un periodo amplio de tiempo, ser muy americanista, y yo te diría que le bajamos un par de palitos a la intensidad académica, o sea, hay menos anexos, siempre tiene que estar todo muy fundamentado, pero la colección Sociedad de Cultura es un poco más dura académicamente. En cambio, esta está orientada a un público más amplio. Bueno, eso es importante. Circula mucho más, tiene más, son más volúmenes, está disponible en más lugares, y nosotros ahí vamos viendo entre los 3 socios las cosas que surgen. Yo te quería preguntar justamente con el tema de la territorialidad, o cómo ustedes pueden llegar también a lugares donde no se puedan comprar estos libros, porque muchos de los libros están en PDF en la página de la Biblioteca Nacional Digital. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, para empezar, es sin fines de lucro. O sea, aquí nosotros nuestra intención no es hacer bestseller ni vender mucha plata en el libro, porque en realidad nosotros funcionamos con un presupuesto que es independiente, y por eso los libros están pensados para ponerse en la web apenas el autor lo autorice, o se agote la edición. Claro. Cuando a veces hay libros que tienen mucho éxito de venta, o sea, se acaba rápido el tiraje de 500, 1000 ejemplares, y la segunda edición se la cedemos a una editorial comercial, o sea, el autor nos da a nosotros los derechos de la primera edición, y si ya el libro se lee mucho, es requerido, bueno, entonces llévelo al circuito comercial. Pero en general, ¿los autores autorizan a que se publique en Biblioteca Nacional Digital? Sí, yo te diría que el 95%. Ya, sí. De hecho, una de las cosas que yo encuentro que es más interesante nuevamente es recordar la labor de Biblioteca Nacional Digital y cómo entonces así se puede llegar con estos distintos productos a distintos lugares del mundo, no solo de Chile. Claro, ¿sabéis lo que pasa?
lo he conversado muchas veces en diferentes situaciones y estados de distinta seriedad y o temperancia. ¿Ah? Han venido puros amigos hoy día, hay que decirlo. Por eso el nivel de confianza. Sí. Claro. Claro, porque los literatos, los autores, un novelista, digamos, el fondo, el sueño, la fantasía es que yo voy a escribir una novela fantástica que se va a vender y yo con esto voy a vivir de mis derechos de autor. Claro. Los historiadores no. O sea, son muy pocos los que piensan, se autoperciben como un bestseller. ¿Y cuál es el sueño de un historiador entonces? Ganar los fondos, ganar tener plata para claro, sacar ganar el premio nacional. No, pero ganar el proyecto de investigación simplemente. O sea, yo tengo un tema bien concebido, bien trabajado, con antecedentes que he ido avanzando en el conocimiento y eso te abre a ganar fondos de investigación y es digamos, una fantasía muy al alcance. Muy terrenal. Sí, claro, está bien. Al alcance. Oye, Jaime, y ya vuelvo a ese momento en que la propuesta del texto es aprobada, pero de ahí empieza un proceso de acompañamiento en la elaboración y en afinar el texto para que finalmente se transforme en un libro. Sí. Como te decía, son en su inmensa mayoría tesis doctorales que están redactadas pensando en la comisión de profesores informantes. Entonces, el autor está escribiendo desde abajo, desde una posición de inferioridad intelectual. Aquí el autor tiene que tomar la posición de ser él la autoridad y que le está hablando a gente que quiere aprender. ¿Y eso significa cuánta transformación desde el texto original? Bueno, en primer lugar significa bajarle también el volumen al marco teórico. Sí. Harto. Porque uno cuando hace una tesis doctoral tiene que demostrar que conoce bien el marco teórico y sus bordes, y sus rebalses. Claro. En cambio aquí no. Oye, de hecho, yo no quiero ir a la psicología de los historiadores, pero me parece súper interesante como, obviamente, gente como Rafael Sagredo, quien ya estuvo en este programa de invitado, pero tienen que haber otros autores y autoras más jóvenes, o más que jóvenes, más inexpertos, más nobles, por decir así. Sí. ¿Y cómo es la relación con ellos? Bueno, los más jóvenes son los que están más atormentados por los marcos teóricos. Pero, o sea, mira, lo que pasa es que había, digamos, dentro de la historia de la historia, uno de los próceres del estructuralismo, Fernand Braudel, entonces él decía que los marcos teóricos son como los botes, sirven mientras flotan. Entonces uno tiene que estar no solo abierto a que de repente a que en algún momento tus ideas, todo lo que concebiste y llegaste a dar por cierto, se venga abajo. Que se defonde tu marco teórico. Que se defonde tu marco teórico. Yo creo que ese es un momento de alegría. Es un momento de inmensa alegría porque eso te das cuenta que estás avanzando en el conocimiento. Claro, sí. Pero es bien desde tu mirada ya más experta también y más como con más recorrido. Uno que está ahí tratando de sacar un libro no lo ve tan feliz. Sí. Bueno, también, claro, es una cosa como uno se toma la vida. Yo soy un optimista y creo que toda verdad es provisoria y no sé, toda la vida he estado abierto a reconocer que estoy equivocado. Entonces, en esto es importante. Te reconozco que sí, muchos autores se enojan, se la toman a la personal con ciertas observaciones. No solamente cuando le rechazan el manuscrito, alguien se lo rechaza de plano. ¿Ya? Normalmente en los manuscritos se devuelven con observaciones y a veces son esas observaciones las que generan, digamos, la interrupción del proceso editorial por nuestra parte. Ahora, en cuanto a acompañamiento, ya estamos ok con que el manuscrito tiene un destino promisorio, hay que hacerle esos ajustes. La parte metodológica.
La parte también, o sea, eso le interesa a uno, cómo se hace, cómo se investiga, cómo se va armando el rompecabezas. Eso podemos dejar al lector al margen de esa experiencia personal, que también es una experiencia personal. Y luego el lenguaje. Mira, siento que Latinoamérica, en general, el medio latinoamericano tiene demasiadas lecturas latinoamericanas. ¿Ya? Entonces, a veces alguna mirada más amplia, no estoy pensando solo en Europa, pero más amplia en líneas de pensamiento, en analogías, en tener más literatura encima, se nota. Entonces hay que buscar palabras más amables, hay que... digamos, el desapego a los marcos teóricos también te conduce a un lenguaje más... ampliar tu lenguaje, tu mirada, sí. Eso también te hace replantearte quién te va a leer, por supuesto. Y ahí quiero ir a otra capa también que tienen los libros de Barros Arana, que es que son muy bonitos. Perdón por decirlo así, pero están muy cuidados estéticamente. Y ahí tú mencionabas también el trabajo de diseño que había detrás. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Mira, hace unos 10 años atrás decidimos, o sea, en una decisión de Rafael Sagreo, que ya estuvo acá en el programa cuando él era director, ya, le vamos a poner color a la portada. Antes eran solamente grabados en blanco y negro, y si algo venía a color salía en blanco y negro, en sepia. Pasaron de la tele en blanco y negro a la tele. Claro, pasamos en términos técnicos, pasamos de la bicromía a la cuatricromía. Entonces pudimos empezar a manejar color en las portadas, y de ahí al interior un solo paso. ¿Ya? Nosotros creo que hemos tenido una experiencia acumulada haciendo libros con imágenes que va desde la imagen de adorno hasta un texto en que imágenes y texto dialogan en armonía, que son necesarias para la comprensión de lo que se está planteando. Claro, y también entonces se habla de una evolución de ustedes mismos también como centro de investigación. Qué bonito. Sí, sin duda. O sea, hemos tenido, mira, cuando fue la época del bicentenario de la independencia, yo venía recién llegando, y en una colección que se presentó con ocasión del bicentenario, que se llamaba Bicentenario, Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile. Reedición de 100 obras que son fundamentales para concebir a la República. Hice un volumen con la cartografía histórica de Chile. Entonces, ese volumen, al estar sometido a una colección, a un formato, claro, era medio fome porque las imágenes tenían que ser de un tamaño, no podía ir, digamos, extraer trozos de imágenes. Lo pierde todo. Claro. Entonces, yo creo que ese momento, más otras experiencias que habíamos tenido haciendo libros institucionales, nos hizo picar el bichito. Después tuvimos un libro bien bonito que es sobre Arica a través de sus cronistas, ¿ya? Estamos hablando de 400 años, de un historiador ariqueño que ha vivido desde el golpe de Estado hasta ahora en Italia. ¿Ya? Lo mira desde allá. Lo miré desde allá, además que el acceso a las bibliotecas europeas le dio posibilidad de acceder a documentos e iconografía que acá no tenemos. Claro. Entonces, Manuel Fernández Canque, a quien rindo un homenaje y un saludo. Ojalá que me pueda escuchar. Seguro que te va a escuchar. Sí. Entonces Manuel, claro, él mandó el libro diagramado, en formato apaisado, horizontal. Entonces, él ahí desarrolló las imágenes en el texto, pero los textos de pie de página. Entonces nosotros teníamos cada imagen, que era muy bonita, pero con los pies de página gigantes. ¿Ya? Entonces, ahí llegó digamos, el bichito, la inquietud, que si tú querías hacer un libro con imágenes,
tenéis que hablar a través de ellas. Sí. Entonces eso lo fuimos desarrollando con el tiempo hasta, bueno, el año pasado que tuvimos, empezó antes el proyecto para editar la cartografía histórica del Perú. Entonces ahí ya lo teníamos todo en cero, así que podíamos hacer el libro que habíamos soñado siempre y romper todas las esquemas y formatos de edición y hacer algo. Iniciar una nueva etapa, tal vez con estos nuevos criterios. Exactamente, así que estamos soñando con el próximo libro que toma tiempo, somos pocos, necesitamos otro diseñador editor. Se pasa el aviso desde la proclama. Jaime, el tiempo vuela, nos está pillando, pero no podemos dejar de decir que Jaime, con su generosidad habitual, nos ha traído unos libros para regalar a nuestros auditores, no regalar, sino que sortear. Sí. Primero, quiero saludar a Antonia Moraga y a Juan Pablo Moraga, quienes fueron, bueno, Juan Pablo fue quien se ganó el libro de la semana pasada. El de Pepo. El de Pepo, sí, pero Antonia lo fue a buscar porque es su hija y se lo va a llevar directamente a Temuco. Entonces era real el concurso. Era real el concurso, sí. Así que podrán ahora ver fotos en las redes sociales. Tal cual. Así que ahora, igual que la semana pasada, mañana martes se va a publicar una pregunta sobre algo que hemos dicho hoy día en el capítulo y vamos a regalar 3 libros. Así que hay que revisar el Instagram de Biblioteca Nacional y luego revisar este capítulo, o si a alguien ya le quedó, dar la respuesta correcta. Porque cada uno de los capítulos de la proclama se puede ver en el YouTube de Radio UNIAC. Sí, y solo como para un poco apoyar lo que comentaba Jaime, tenemos acá la serie negra, amarilla, ahí para que se puedan ir viendo, que son los libros que vamos a regalar también, ¿ya? Perfecto. Bueno, despedimos a Jaime, muchas gracias. Como siempre se nos hizo poco el tiempo, así que eso significa promesa de otra visita de nuestro amigo Jaime Rosenblit. Gracias, Jaime. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Y ahora vamos a la cortina de nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Guillermo Feliú tuvo a su cargo la dirección de bibliotecas, archivos y museos entre los años 1960 y 1967. Con motivo del sesquicentenario de la Biblioteca Nacional, correspondiente a los años 1813-1963, le fue asignada la tarea de formular un discurso. Lo hizo no solo como director, sino también como historiador preocupado del estudio acucioso de las fuentes históricas y las instituciones nacionales. Su idoneidad para cumplir las funciones que exigía el cargo, así como su capacidad oratoria y argumentativa, hicieron de su discurso un hito relevante y un temprano intento de establecer una reflexión relativa a la historia y función de la Biblioteca Nacional como entidad nacida bajo el ideario persistente de la Ilustración. Vamos a escuchar un fragmento de este discurso pronunciado en la Biblioteca Nacional frente a las más altas autoridades del país en el año 1963, pero antes nos despedimos hasta el próximo capítulo. Que tengan un buen inicio de semana, adiós. Chao, chao. 150 años en la vida de una institución nacida para servir al pueblo, en la finalidad suprema de expandir la Ilustración tal como la entendieron en sus designios filantrópicos, quienes la crearon en la virtud de hacer de ella el atosigamiento de la expresión escrita de la inteligencia de la nación chilena, en las ciencias, las letras, las artes, y al mismo tiempo al depósito de la cultura universal, es tiempo suficiente para que se pueda ya formular el juicio histórico del proceso que la corporación ha seguido en su misión sustantiva de esparcir las luces, como entonces se dijo. La Biblioteca Nacional fue uno de los mejores logros de los ideólogos de la Revolución de 1810, inspirada en la filosofía de la Ilustración, en los ideales igualitarios y en la filantropía social. En medio de tremendas dificultades, en momentos de álgidas vicisitudes,
Cuando apenas nacía el Estado de Chile, la Biblioteca Nacional emerge de los ensueños de los que tuvieron la firmeza de crearla como un órgano de sabiduría, como un cuerpo adyacente a la misión de la enseñanza, como un instituto complementario de las tareas pedagógicas. El momento, pues, la circunstancia, la oportunidad en que nos encontramos en la conmemoración del hecho que nos reúne, es propicio para esbozar la interpretación del sentido del ideal de los hombres de la Revolución Emancipadora al dar vida a la Biblioteca Nacional. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.